Ok. Ok, fuimos interrumpidos por algo kafkiano, precisamente cuando estamos hablando de Frank Kafka. Y si no fuese por su amigo Mahauf, no tuviéramos pues en nuestras bibliotecas esa obra vastísima, existencialista, retorcida, de un humor tan extraño, tan raro, que no es ni negro, no es ni blanco, no es ni hostil, no es ni bizarro, es kafkiano. Eso hacen los grandes autores cuando definen la literatura de un modo u otro con su apellido. Tú hablas de algo borgiano, algo homérico, algo kafkiano. Hablas de realismo mágico cuando te refieres a García Márquez, por ejemplo. Pero bueno, y esto, pienso, lo de la narrativa también se se permea hacia otras formas de la literatura, como eh, el ensayo. Yo creo que si existe una conexión en estas disciplinas literarias, en estos géneros literarios, que une a todas, es el ensayo. Encontramos poetas que escriben ensayos. Montejo escribía su poesía, lo conocemos como poeta, pero también reflexionaba sobre el mundo en sus ensayos. Tenemos a Javier Marías, que es un gran narrador, de los mejores que tenemos en el mundo, y escribe ensayos. Vargas Llosa, Vargas, tú, si quieres se meten luego de la clase en Wikipedia y verán que los libros de ensayo superan en número a la obra narrativa de Vargas Llosa. Y crítica también. Yo creo que esa condición de ser crítico y ser ensayista a Vargas Llosa lo ha hecho ser el autor que es, porque te conoces de alguna manera desde el lado científico eh, la hechura de una novela, cómo construirla también, y te ayuda de algún modo. A lo mejor no es que hará de ti un gran autor, pero sí te va a ayudar bastante en esto. De todos modos, bueno, no es una exigencia sí porque sí. Yo creo que cuando nos preguntamos sobre la extensión de un relato, eh, no nos angustiemos porque el cuento tenga 5 páginas, 2 páginas, 4 páginas, 3 páginas. Aquí veo una pregunta, luego te la responde. Te la respondo más tarde, es larga, interesante saber. Eh, la misma historia te va a pedir su extensión. Hay textos que leemos, y me pasa a mí mucho porque doy talleres de narrativa, en los que un cuento de 2 páginas, tú dices, caramba, este cuento le sobran palabras, le sobra la mitad. Mientras que hay también novelas o cuentos más largos. Me tocó revisar, corregir, reescribir, mejor dicho, por cuestiones de trabajo, una novela en estos días, muy mala, pero bueno, que se hace, es parte del trabajo, y yo hice mi informe y todo lo demás, donde, si bien es cierto, tenía 200 páginas angustiosas, eh, tú sabes que a eso le sobran cosas, le sobran cosas y le faltan muchísimas más páginas para desarrollar y que nos parezca verosímil lo que estamos leyendo. Y seguramente a ustedes les ha ocurrido que quizás ven una telenovela o ven una serie como Game of Thrones, por ejemplo, que seguramente les pasó en esa última temporada donde todo el mundo dijo, mira, aquí faltaron muchas cosas por resolver. Bueno, igualito ocurre con un relato. El relato te va a pedir cuál va a ser su estructura. Y eso, por supuesto, te lo da tu experiencia como lector, tu experiencia eh, y conocimientos y toda esa bibliografía que has acumulado. Se recomienda mucho. Antes se hablaba de que si 6 años, guardar un texto 6 años para tú luego revisarlo y ver si tenía chance de publicarlo. Yo creo que hoy en día, como van los tiempos,
no son necesarios 6 años para sabernos diferentes, con distintas formas de ver el mundo. Creo que mi forma de ver el mundo ha cambiado por cuestiones ya también personales desde el año pasado hasta hoy. Veo en grado mayor o menor, dependiendo de cada quien, el mundo distinto a como lo veía justamente un año atrás, cuando salíamos del apagón, por ejemplo. Y eso, pues, cuando lees textos tuyos viejos, que a lo mejor están inéditos, no publicados, y los corriges, los revisas, cambias cosas. O te das cuenta de que, si bien es cierto, ya no piensas así, o tu personaje no debió haber procedido así, corriges también. Y no vean corregir, no vean esto de corregir, esto de escribir con la otra punta del lápiz, metafórica, por supuesto, la expresión, pero véanlo más bien como parte de la misma escritura, como cuando un músico hace arreglos, o como cuando un músico recompone o realiza una nueva versión de alguna canción. Qué sé yo, cuando Gustavo Cerati tomó, por ejemplo, Persiana Americana, con ese fusivo rock de los 80, grandioso y sublime, con que conocimos originariamente Persiana Americana, y la versionó en esa gran pieza orquestada y que la escuchamos en unos episodios sinfónicos. Parece otra Persiana Americana distinta. Y seguramente Gustavo Cerati fue a esa canción y se dijo, mira, aquí hay cosas que debí haber cambiado. Un caso particular en la literatura venezolana es el caso de uno de nuestros mejores narradores en la historia de la literatura del país, que es Enodio Quintero. Seguramente han leído algo de su narrativa. Enodio, cada vez que saca un libro, ajá, me escuchan de nuevo, disculpen, nos hemos vuelto Sí, a... ya te escucho, Mario, te escucho. Ok, vuelvo, se habrá grabado, stop recording, se sigue, se seguirá. No, no se está, creo que se está grabando. De todos modos, eh, aquí está convirtiendo lo anterior que grabé. Y aquí según se está grabando. Bueno, ¿qué tal, chicos? Bueno, había quedado en Enodio Quintero, ¿no? ¿Me escuchas, Humberto? ¿Me oyen? Te escucho, Mario. Ah, buenísimo. Otra vez, perdón, disculpen. Cada vez que nombra un autor existencialista, Tranquilo. se nos va el internet. Y aparece que estuviese grabando todavía, ¿viste? ¿Cómo? Aparece que está grabando todavía. Ok, buenísimo, buenísimo. Eh, Hablaba pues de Enodio Quintero, este autor que es de los que más libros de cuentos ha publicado y mejores cuentos ha escrito. Uno de nuestras, vamos a llamar ya, ni a pasar de cursi, nuestras glorias de la narrativa breve venezolana, traducido a varios idiomas, Enodio Quintero. Cada vez que publica un nuevo libro de relatos, este señor los corrige. Es algo bárbaro y creo que es un caso inédito. Comenta en una entrevista que precisamente habla de la lectura y que a él lo ha influenciado cada cosa que ha leído, incluso los autores que no le gustan, porque de alguna manera tienen la referencia de lo que no tiene que escribir, de lo que no tiene que hacer y de lo que no tiene que montar en un relato. En otro caso,
este autor, que empezó a publicar muy joven, confiesa de que en su momento tenía la imaginación para la historia que quería narrar, pero carecía de instrumentos técnicos y narrativos y estilísticos y estéticos, esas herramientas que luego fue adquiriendo con el paso de los años y sobre todo el paso de las lecturas y de las reescrituras y de las relecturas sobre todo. Por eso es importante esto que comenta Enoyo Quintero. No es nada eh, extraño que un autor le huela, como se dice en buen criollo, meterle mano a su texto. Lo hizo el mismo Miguel Otero Silva con Fiebre. Hay una edición que él saca 20 años después, donde se disculpa por los errores que cometió ingenuos, infantiles, cuando publicó su novela muy joven, a muy temprana edad, qué sé yo. Y es parte, pues, de esto que es la literatura. A lo mejor nunca vamos a estar conformes con lo que escribimos, autores como Bioy Casares, siempre, y es parte también de la falsa modestia de este autor argentino, este escritor de relatos fantásticos, hablar de su torpeza literaria y disculparse de su torpeza literaria en los prólogos y todo eso, cuando es una de las plumas más importantes, porque quizás el nivel que él concibe o concibió de la literatura está en otro grado. Conocía que autores como Bradbury, que a mí me gusta más Bioy Casares que Bradbury, eh, los tenía pues en un pedestal inalcanzable. Entonces, un relato pues debería contarnos una sola historia. Sobre el minicuento les voy a pasar, cuando ya tenga sus correos o por el mismo WhatsApp, una clase que tengo colgada en mi canal de YouTube, donde pueden allí ahondar más sobre este género tan lindo, tan hermoso, tan poético. Y, y pueden verlo, bueno, también como esta clase, si quieren volverla a ver, ya estará colgada en algún servidor, o creo que por web transfer se va a pasar. Y ahora les pregunto, ¿qué contar para los últimos minutos de la clase? ¿Qué contar? ¿Qué vamos a escribir? ¿Sobre qué vamos a escribir? ¿Sobre lo vivido, lo leído, lo mirado, lo fotografiado y soñado? ¿Dónde están, les pregunto, esos estímulos para lo que ustedes aspiran a que algún día sean relatos que compartan primero con sus amigos y luego con el público en general, y que sean leídos por otras personas, todo eso? ¿Alguien quiere decir algo? Voy a abrir aquí el chat a esta pregunta y luego contesto una que me mandaron por acá, pero que sí ahí. Siempre tenemos una idea a la cual sacarle un potencial. Llegamos a este ánimo de escribir porque hemos leído ya, hemos leído lo que nos ha gustado, y por supuesto, cuando tú dices quiero escribir, ya hay algún tema por allí también para desarrollar. Y quería saber si alguno se anima a comentar algo sobre el tema. No sé si se escucha, porque creo que aquí no se despliega el panel de chat. No sé, no se me despliega aquí. Cualquier cosa me pueden escribir al WhatsApp y conversamos allí en lo sucesivo o por el email también. Si alguno tiene una idea en mente, algo que haya escrito, algún cuento, cualquier disparador es válido. Me pasa mucho con vecinos, con amigos, porque
tiene historias increíbles. Luego no se trata de ir, grabar, de ir a escribir escrito. Lo que ha dicho el vecino se cuenta mucho, lo que el vecino, de verdad, si tú lo escribes, puede transcribir lo que tu vecino el cuento que tu vecino ha tenido. Así hizo en algún momento Juan José Arriola, un autor que me encanta, y escribía de hecho mil cuentos, con el libro Bestiario, búsquenlo en Google, una belleza, y él era secretario de José Emilio Pacheco en México, era el correo de Idil, le transcribía los textos, qué sé yo, le traía el café, todo lo demás, todo lo que implica. Y José Emilio Pacheco embulla a José Arriola, pero muchacho, ponte a escribir estas cosas tan geniales que tú tienes por allí. Y en un día invierten los papeles. En lugar de ser José Emilio Pacheco el que le dicta las cartas, no había correos electrónicos, obviamente, a Juan José Arriola, fue Juan José Arriola, el que le dictó cada uno de los relatos o de los poemas narrativos de Bestiario, que es un hermoso libro de cuentos que puedes leer todo el libro en una sola sentada. Pueden también, no les estoy negando que para una historia que a lo mejor un vecino de ustedes tenga, que les haya contado siempre, y que cada vez que se reúnen, un amigo, un familiar, un tío, ese tío cuentero que todos tenemos, ustedes dicen, oye, yo estoy escribiendo, estoy empezando a escribir, sería bueno entrevistar a mi tío, el de los cuentos, y hacer una historia, un relato con sus aventuras. Puedes grabarlo, sí, seguramente. Pero luego, ¿cómo tú conviertes la transcripción, porque no es otra cosa que eso, de ese relato en narrativa, en literatura? Tienes que cambiar cosas, tienes que empezar a editar qué va, qué no va para el cuento. Seguramente tu tío era mucho gamelote y se va por las ramas. Y en el cuento, pues, no debería sobrar nada. Todo lo que nos huela a retraso, a dilación en la trama, debería quitarse. A veces pasa que en un momento de relato, por ejemplo, en El puente sobre el río del Búho de Ambrose Bierce, este cuento que les comentaba, de un soldado, va de un soldado norteamericano que es apresado y lo van a fusilar. Y no le cuento más. En ese relato, en cierto punto del cuento, se relata el pasado inmediato de ese personaje, ese soldado que ha sido prisionero, y también nos hablan del contexto histórico en el que se desenvuelve el cuento, que es la guerra civil norteamericana. Y de nuevo, cuando termine ese flashback, que seguramente ustedes lo ven mucho en películas o en series de televisión, ese recuento, esa ida al pasado que nos revela algo del personaje, eso también ocurre en la literatura desde la Odisea, y ahí surge, también se llama analecsis, pero yo prefiero llamar flashback. Ahí surge esa ida al pasado, ese recuento de Mario, te volvimos a perder. Si puedes hablar un poquito más cerca. Ok, Ajá. ok. Esa revelación que implica ir hacia el pasado del personaje, no implica también un retraso. Se supone que vamos hacia atrás en el cuento, pero es para que la historia avance. Entonces tenemos que precisar si vamos a hacer una interrupción en la cronología del cuento con la historia de un personaje, algo que le ocurre en su infancia o algunos años atrás, que revela algo de lo que ocurre en el relato, está bien, pero no es que nos va a contar toda la vida del Señor hasta ese punto, porque sería
eh, primero se va a aburrir el lector, cuando regrese ya se va a perder. Tiene que ser algo precisamente que nos revele algo de la trama y que nos impulse a conocer el desenlace. Si no, no vale la pena esa interrupción, ese juego temporal, que, que si bien es cierto, como les digo, he visto mucho en los talleres literarios, narrativos, que bueno, voy a darle como que un toque literario haciendo este tipo de juegos temporales. Voy al pasado, el presente, el pasado, el futuro, el presente, pero que no es otra cosa que un ejercicio, ¿no? Lo que hace es perderse el lector. Y la idea no es complicar la vida al lector, como que el lector tuviera que hacer, descifrar lo que se nos cuenta en esa narrativa. Tenemos que ser eh, indulgentes en el sentido de que no es que no los vamos a menospreciar al lector. Al contrario, dice Monterroso en su decálogo, que para, ay, esto sé, ajá, dice Monterroso en su decálogo que todo autor debería hacerle creer al lector que el lector es más inteligente que el mismo autor, pero para lograr eso, nosotros como autores tenemos que ser más inteligentes que el mismo lector. Y por supuesto con un grado de ironía, lo que comenta aquí Augusto Monterroso, ya le harán el decálogo completo, pero ese tipo de cosas, de consejos nos ayudan a entender de que, caramba, lo que vamos a escribir no se trata de ser literatoso, no se trata de ser algo indescifrable, que más bien lo que haría es que el lector rehuye de nuestro texto. Hubo un cuentista venezolano que se llama Orlando Trejo, no sé si lo conocen, que sus cuentos y sus novelas eran extraños porque no se narraba nada, sino que eran palabras y palabras y palabras, que en todo caso no tenían ninguna cohesión que nos eh, llevara al final o al desenlace de un cuento. Y todo cuento, esto lo digo para ir ya eh, culminando los últimos 10 minutos, todo cuento debería tener dos cosas sencillas. Y esta definición, y por eso quiero cerrar, es de un venezolano, de Guillermo Meneses, que si bien es cierto, los cuentos de él tampoco es que me gustan mucho, sí tengo que leerlos por cuestiones de literatura y de investigaciones, qué sé yo, literarias y todo lo demás. Hay cosas que ha dicho él que, que son interesantes con respecto a la escritura de un relato. Y para él un cuento o una historia es su problema y su solución. Tu personaje está metido en un problema y tienes que sacarlo de allí. Y entre más sádico, diría Kurt Vonnegut, un cuentista loquísimo, maravilloso, norteamericano, que se llama Kurt Vonnegut, también está allí en el decálogo que les voy a pasar, nos comenta que entre más sádica sea el problemón en el que está metido tu personaje, mayor va a ser la oportunidad que tengas para hacer un gran cuento, un gran relato. Porque a lo mejor es una cosa muy tonta de que se le perdió la llave. Tiene que buscar la llave y cuando la encuentra puede salir de casa. Pero a lo mejor entre buscar una llave y otra cosa pasan situaciones inverosímiles que llevan a otras cosas en el cuento. Un relato que les recomiendo leer, que va así, parece una cosa muy sencilla, pero te lleva a algo espeluznante, es un relato de Cortázar que se llama No se culpe a nadie, y es de un tipo que se está poniendo un suéter de estos cuello tortuga, ya da calor de solo pensar en él, con este calorón que está haciendo en Caracas, y en lugar de meter la cabeza por el agujero de la cabeza, lo mete por la manga. Y el tipo se vuelve loco, se ahoga, no, cuando quiere salir, por ahí creo que alguien lo leyó,
cuando quiere sacar la cabeza no sabe por dónde es el final de ese suéter, se le hace infinito. Y entonces yo cuento eso y tú te ríes, tú te caes en la risa, caramba, que cuento tan cómico, ¿no? Pero lo lees y eso pasa con Cortázar, una cosa muy rara. Lo, yo te lo cuento a ti con mis palabras y te da risa el relato de Cortázar. Pero lo lees en el cuento y es de miedo, es de terror. Y pasa con la gran literatura, una cosa muy sencilla en este cuento de Final de Juego. Muy sencillo, no hay palabras grandilocuentes. De hecho, pudiera decir que es un cuento muy oral, en todo sentido. Y el personaje termina lanzándose por el balcón. No ve mejor solución que esa. Horrible el relato. Da risa, pero lo lees y te asusta. Y no hay manera que cuando yo dejé de usar, de hecho, suéteres cuello tortuga después de leer ese relato. No quiero, aunque vivo en un segundo piso, igual me pegaría bien duro. Ya estoy bien aporreado en la vida para seguir, va a caerme por un balcón. Pues bien, Meneses hablaba de esto, que todo cuento debe tener su problema y su solución. Y a lo mejor allí intervienen varios factores en esa solución. Yo había piensen cuando escriban un cuento, en 4 cosas fundamentales, que es lo que lo entretiene. Entretener no es otra cosa que entretener entre varios pilares. Una mesa tiene una superficie plana donde tú tienes varias cosas. Entretiene libros, el café que ya se me enfrió. Pero entretener es eso. No solo entretener con chistecitos, sino también entretener con una buena trama, o en el caso que nos corresponde, el personaje, que lo tienes que amar, o lo tienes que odiar muchísimo, esa empatía que vamos a lograr con ese personaje, el lugar, el propósito, qué es lo que quieres contar en tu relato, y el argumento, ese primer acto, segundo acto, clímax y desenlace, su problema y su solución. Cuando vayas y de esto habla muy bello, no precisamente un escritor, o sí precisamente un escritor, un contador de historias como Guillermo del Toro, es una clase que está en YouTube, búsquenla, es en México, en la UNAM, se las puedo mandar también por el enlace, son varias, él como que repite la misma clase un par de veces, igual, aunque es el mismo tema, es maravilloso escuchar las dos, y habla, bueno, tú tienes tu personaje y empieza ahí a darle datos de que si no es, si tiene un perro, si tiene una cicatriz, qué deseos, si cree no, en Dios o no cree en Dios, qué problemas tiene, si colecciona barajitas, si le gusta el whisky o el tequila, toda esa cantidad de datos que tú puedas recoger de ese personaje, que a lo mejor ni siquiera utilizas ni la mitad, o a lo mejor no utilizas poco y nada, pero te ayuda pues a darle un pasado a ese personaje, ese cuento que, si bien es cierto, no va a producirse cuando el personaje nazca, va a producirse en algún momento en que las cosas ya no suelen ser como antes, donde el personaje se ve obligado a cambiarlas. Piensa eso, las cualidades, las particularidades. El lugar, el espacio es una de las cosas, o el espacio-tiempo, es una de las cosas que más me gusta a mí desde el punto de vista científico. Me la paso viendo programas de física cuántica. El universo en sí tiene criterio narrativo. No concebimos la vida, el mundo, sin un principio y un fin. Es narrativa nuestro universo. El Big Bang, lo que fue primero, el verbo, la palabra, ahí está todo, desde cualquier punto que lo veas. El espacio y el tiempo también es importante. ¿En qué época se desenvuelve ese personaje? ¿En qué lugar? ¿Por qué ese lugar? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Por qué ese lugar? ¿Por qué ese tiempo es importante para ese personaje? Si es un cuento de los 80, eso te permite a ti saber que tu personaje no va a estar escuchando a, a Billie Eilish, no sé, o a un artista, a John Legend, que sé yo, un artista que surgen más para esta época. A lo mejor escucha a David Bowie, a Peter Gabriel, a Pink Floyd, pero no escucha a Billie Eilish o a las Spice Girls que salen en los 90.
Entonces eso te ayuda a darle ciertas verosimilitudes. Y pasa muchísimo, pasa muchísimo. A mí me ayuda, y con respecto a esto del cine, Humberto Sánchez, me imagino que visita muchísimo la página Internet Movie Database, IMDb, Internet Movie Database, IMDb, esa misma, IMDb. Estaba trastocando bueno, se me enredó la lengua. En Internet Movie Database se mete en una película cualquiera, en la que ustedes prefieran, que hayan visto recientemente, y buscan una pestaña que se llama GUF, que es como las metidas de patas de las películas, y te ayuda muchísimo, porque son metidas de patas que también pueden ser muy literarias, porque, qué sé yo, tal personaje en el bebé de Rosemary escucha una canción que fue estrenada en el 69, y resulta que la película, si bien sale en el 69, se desarrolla en la Navidad del 66, porque están esperando a la bestia y todo lo demás. Y ese tipo de errorcitos del cine, que creo que en la literatura no hay una página como IMDb, si está Goodreads, pero en Goodreads más que todo opina la gente, que si le gusta, que si no le gusta, pero en IMDb están como que los errores de tiempo, espacio, más detallados de las películas. Y si bien es cierto, un autor de hoy en día, o los autores después del cine también ven muchísimas películas. Vieron primero películas que libros, de hecho. Javier Marías, cuando conoció la diferencia entre la ficción y la realidad, lo hizo no leyendo a Todorov ni a Terry Eagleton. Lo hizo viendo Bambi, la película de Disney, y su madre le decía que lo que estaba ocurriendo allí, que a la mamá de Bambi cuando le meten el escopetazo, lo matan, eso era mentira, porque el niño María, Javier María empezó a llorar a moco suelto, y ella le advirtió que lo que ocurría ahí en la pantalla era mentira, pues también. Y parte de muchos de los autores que leemos son acérrimos fanáticos del cine, porque seguramente en el cine, cuando niños, antes de los libros, les fue más fácil la música, les fue más fácil llegar a ver algo en el cine, en la televisión, que pasar por el proceso de ir a primaria, a ganarte, a leer, a que el mundo de la literatura te sedujera. Juan Villoro no leía sino hasta los 20 años, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es un tipo de arte que tarda. Pues tienes que aprender a leer primero. En cambio, la música instintivamente te llega. O una película. Son las 5:05, tenemos por aquí. Patricia González, ¿en qué elementos sueles inspirarte para escribir narrativas cortas? A ver, cualquier cosa, un tema que me llama mucho la atención son las teorías conspirativas, las sectas, de algún modo u otro es lo que estoy escribiendo ahora. Lo de las sociedades me gusta, grupos de cocineros, grupos de basquetbolistas. No es que esté escribiendo un relato de cocineros o de basquetbolistas, quisiera algún día hacerlo, pero de cómo se aglomeran varias personas con intereses raros y comunes, raros para la sociedad, pero comunes para ellos. Me encanta, por ejemplo, cuentos de sociedades secretas, clubes, ese tipo de narrativa me apasiona también. Y en películas, en cómics, en todo eso. Tengo como una lista privada en YouTube donde guardo entrevistas, eh, programas de youtubers con temas muy locos, eh, de teorías extrañas, que lo tengo allí guardado para escribir. Me gustaría hacer un libro, bueno, estoy ya como que anotando cosas y algunas páginas borroneadas,
de ciencia ficción, pero aquí en Venezuela, con nuestro propio imaginario. Que hay para tantas cosas, ¿no? También. En estos días corrió por internet, aunque no creo que escriba sobre eso, eh, que del Tamacuro es nuestra área 51, como que nadie conoce del Tamacuro, y es como fascinante eso también. Y hay varias historias sobre cuevas en el Amazonas que pueden llevarte al centro de la Tierra, donde hay otros mundos y todo eso. En YouTube abundan ese tipo de narrativa, que sería como una nueva versión de la literatura oral de antes, ¿no? Y aquí implican a nuestros aborígenes también. Creo que tenemos bastantes, podríamos, cada autor de Venezuela, porque sobran los temas, hacer su versión narrativa de cosas raras, de Stranger Things, vainas raras. Porque hay de todo, desde la Sayona. De hecho, Israel Centeno tiene un libro de cuentos, donde sale el Silbón, las criaturas de la noche, creo que se llama. Está bien chévere. Está medio escrito como que a los tanganazos y tal, pero está chévere pues el relato. Son cuentos de terror. Y creo que en esa literatura oral venezolana, o la que migra para los youtubers, no estoy hablando de Dross, este, puede que se consigan cosas también, interesantísimas. Y de teorías, por ejemplo, de que quizás, y esta me encanta, no me la vayan a robar, de naves microscópicas que no podemos ver a la simple vista y que quizás sean en esas naves que son imperceptibles a los humanos, en las que viajen seres de otros planetas para explorarnos, y por eso no los vemos. No necesariamente tiene que ser una nave así gigantesca como la que se narra en Fin de la Inocencia de Arthur C. Clarke, que luego esa idea, y por eso es importante la lectura, vuelvo a eso, la desarrolla Ted Chiang en su libro, en su cuento largo, La historia de tu vida, que luego fue llevada al cine, seguramente a Humberto le gustó esa película, en Arrival, por Denis Villeneuve. ¿La vieron, Arrival? La llegada. Es una maravilla de película que está basada en un cuento de Ted Chiang, un científico norteamericano de origen asiático, pero que a su vez también este señor, obviamente, se leyó a Arthur C. Clarke. De hecho, una entrevista que encontré por allí, el locutor le pregunta que para él, o sea, para el locutor le parecía mejor Ted Chiang que Borges, y Ted Chiang, por supuesto, dice, pero ¿cómo tú me vas a comparar? Vas a decir eso. Pero bueno, son gustos que ocurren por allí. Pues bien, por otra parte, también me interesan mucho las historias policiales, arrabaleras. No necesariamente hablo de que el policía debe dar con la solución, sino a través de la búsqueda de ese enigma, de resolver ese misterio o de hacer justicia, que al fin y al cabo es lo que leemos en una novela policial, corregir la realidad por escrito, diría Juan Villoro, que eso es literatura. Me interesan ese tipo de historias. Quisiera hacer algo con Mercifrica, que es un voluminoso mercado a unas 10 cuadras o menos de donde vivo, de donde les estoy hablando. Es un mundo distinto, es como un país aparte, y por lo tanto tiene sus propias reglas, su propio código moral. Con Amy Adams, así es, bellísima esa actriz. Bueno, les puedo mandar ese cuento si lo quieren leer, porque tiene cosas bellísimas. Sería genial. Mario, antes de Patricia, también preguntó algo Cristina González. Pero se me borró con la Te cuestión. leo la Sí, porque pregunta. era larga y déjame ver si aquí... Sí.
Si quieres, la leo. Porfa, porfa. Quiero preguntar algo para narrar Ajá. Uy, se o fue. de las situaciones. No te, ajá, mira, aquí quiero, ajá, mira, aquí está, la copiaron. Voy a leerla yo. Quiero preguntar algo para narrativa de no ficción. Ah, buenísimo. Crónica. A mí me encanta. ¿Tienes consejos sobre cómo desarrollar mejor la transformación de los personajes o de las situaciones de las historias? Hay errores frecuentes o comunes cuando se desarrolla esa parte. Lo digo porque entiendo que eso puede marcar una diferencia importante entre un texto expositivo y uno narrativo. Sí, es cierto, totalmente. Por aquí tengo uno. Ay, ¿dónde está? De un autor bárbaro que se llama Cristian Valencia. Lo voy a buscar por acá. Ah, caramba, no lo encuentro. Ah, aquí está. Este autor trabaja este tipo de cosas y pareciera que fueran relatos también. Lo digo porque entiendo que eso puede marcar una diferencia importante entre un texto expositivo y uno narrativo. Como periodista me gusta conocer técnicas que nos ayuden a escribir reportajes como lo que son historias, porque involucran personajes, un conflicto, una tensión entre lo que debía ser y lo que no fue, tal cual, un relato, como un relato con su acto uno, donde nos preguntamos qué está pasando, por qué está pasando lo que está pasando, un momento de inflexión donde el personaje, tu personaje a quien estás entrevistando, entiende que las cosas han cambiado y que tiene que resolverlas. Y pasas pues al acto 2 donde lucha contra los obstáculos. Esas son las historias que de algún modo de vida están allí. Pero creo que nos pasa mucho que los relatos se nos pueden quedar en un plano muy expositivo. Sí, yo te diría, como entrevistar, yo traté de hacer algo con un vecino que es campeón mundial de un deporte rarísimo que se llama lanzamiento del hacha, es throwing, y, y es venezolano, o sea, fue vecino de aquí del edificio, y traté, o sea, fueron como 2 semanas de audios, de WhatsApp, y lo hice como un relato, lo convertí una especie de crónica narrada, de hecho está en primera persona, y sería, en todo caso, una versión fidedigna, estéticamente eh, configurada por a lo que yo puedo aspirar como autor, qué sé yo, pero que refleja y lo aprueba totalmente el entrevistado, no lo ibas a lanzar así a lo loco, eh, lo que ha sido pues su vida. Es su voz de algún modo literaria y narrativa en esa crónica. Si quieres te la puedo enviar. Pero toda, y por supuesto, en esa historia edito como en un cuento. Hitchcock y otra referencia del cine, para que vean lo importante que es el cine también. Ver una película diaria, eso es maravilloso. Tengo de hecho como 3 semanas porque he estado full de trabajo y no veo y estoy desesperado por ver alguna. Hitchcock decía que sus películas eran la vida, pero sin las partes aburridas. Un cuento también debería ser así y también una crónica debería pues ser así. Ya cuando haces la crónica de un personaje, tú estás editando y estás discriminando cosas que no van porque no se adentran en lo que sería esa narrativa expositiva que la llamas, pero que no forman parte importante del cuento que tú quieres narrar. Ya de por sí, ya desde ese punto de vista, estás interviniendo la vida de ese personaje, de esa historia. Me llama súper la atención, a lo mejor te interesará leer El miedo en el espejo. 8.8, El miedo en el espejo, de Juan Villoro, que trata de una crónica de unas 120 páginas en las que hay un foro, una feria,
un festival de literatura infantil en Chile y llega el terremoto de Chile de 8.8 de febrero del 2010. Estaban todos quedándose en un edificio altísimo y Juan Villoro, estaba en el piso 7, baja las escaleras y se encuentra que en el lobby del hotel están los dibujantes y los caricaturistas y los escritores de literatura infantil argentinos por un lado, los mexicanos por el otro. Hicieron como islas continentales en el lobby. Y cuando llega Juan Villoro, que estaba casi en el último piso, dicen, ah, caramba, llegó el que es periodista, el cronista. Ya sabemos que esta historia la va a contar alguien. Y él, recordando esa frase, dice lo siguiente, que siempre ha sospechado de aquellos escritores que en un momento de miedo tienen más opiniones que temor, y que él solo fue capaz de hablar de ese momento cuando sus manos dejaron de temblar a los meses, pues, porque fue una cosa, bueno, hasta aquí llegué, siendo él de México y siendo él, y lo cuenta en su libro, topo en su juventud y rescató a varios sobrevivientes que quedaron en los escombros de las edificaciones que se vinieron abajo. Puedes, claro, darle un artilugio literario. Te recomiendo este libro de Cristian Valencia, Hay días en que amanezco muerto. Hay aquí una crónica brutal que se llama, ya te voy a decir, El ocaso de un pirata turco, que está en internet. Búscala en Google, yo se las mando ahí al WhatsApp. Y es un relato, de hecho ganó un concurso de cuentos, esta novela, este texto. Y está narrada, esta es la historia de un pirata que se consigue el autor, a quien conoce como, o designa como el último pirata de la historia de la humanidad, tal y como lo conocemos, tipo Jack Sparrow, qué sé yo, y lo entrevista, y el modo en que te lo cuenta, de que te lo narra, te recuerda a un relato. De hecho, y esto es muy raro, ocurre en un libro de Salvador Fleján, en dos libros de Salvador Fleján, uno que se llama Rueda Libre, Crónicas Inoxidables, publicado hacia 2014, en el que aparece una crónica que se llama Un corazón roto en Navidad, pero esa crónica también aparece en un libro de cuentos que se llama Ficciones, criaturas, no, miniaturas salvajes, que aparece un par de años después. La misma crónica en un libro de crónica, como originalmente fue publicada, y ese mismo texto, sin una coma, diferente, en una colección de relatos de ficción. Qué cosa tan rara. Pienso, pues, que no deberías desligarte de la esencia y el espíritu de tu personaje. Puedes trastocar los tiempos de manera que a lo mejor comienzas a narrar tu historia por la más interesante, por la parte más interesante, o la que tenga más gancho, o la que sea más adecuada para hilar con otros puntos en la vida de ese personaje que tú estás entrevistando también. Puede ser así, pues, tomas el punto en el que fulano de tal hizo tal cosa, le pasó tal cosa, y luego retomas los hilos de lo que han sido su vida. Y por supuesto no estás desligándote de esa realidad o trastocando o maquillando la vida de esa persona. Totalmente. Esto mismo que te comento, el personaje, el lugar, porque el lugar es importante para el personaje, el tiempo, el mensaje que quieres transmitir, el propósito de tu crónica y la trama y el argumento, como lo cuentas, te sirve tanto para un relato como para una crónica. Y preguntarte lo siguiente: ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando lo que está pasando? ¿Cuáles son los obstáculos que encontrará tu héroe? Porque tu personaje en esa crónica seguramente tiene que librar obstáculos.
¿Cuáles son las soluciones que tiene que llevar a cabo el héroe? Tu entrevistado es un héroe, es el protagonista. Héroe no es otra cosa que protagonista. No es Capitán América, no es Flash, que son héroes porque son protagonistas de sus películas, pero también héroe puede ser denominado aquel que primero padece, el protagonista que lleva las riendas de una historia. ¿Y quiénes participan para lograr los objetivos del héroe? Bueno, serían los otros personajes. Si quieres te puedo enviar como un esquema, ahorita se los envío, un esquema que yo uso para mis talleres. Se los envío ahí al WhatsApp que abrió Humberto o al Gmail de ustedes que me pase. ¿Alguna pregunta? ¿Otra? ¿Aló? Humberto como que se fue. Vamos a poner por aquí. Sí, se me escribió. Mario, sí. Hola. Ah, déjame colocarte un mute. Ah, ya va. Ok, Es que ya. todo esto. Ahora sí te escucho. Sí, que Humberto se tuvo que retirar porque tuvo fallas con el internet. Entonces, yo soy parte también del equipo organizador, mi nombre es Hola. Patricia. Hola, Entonces me Patricia. dejó a cargo mi, hola, ¿cómo estás? Me dejó a cargo a mí la despedida, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, si tú quisieras comentar algo más. Ah, no, bueno, muy agradable esta conversa. No hablaba tanto desde el comienzo de la cuarentena y me ha servido. Ahorita tengo que dar otra clase, de hecho, a las 7, 6:30 por ahí. Y ha sido, bueno, un día, no me había tocado, me tocó una para el CIEF, el Centro de Investigaciones Fotográficas, que estábamos allí haciendo unas charlas y eso fue el 1 de abril, imagínate tú. Ahora me toca de nuevo en este siglo de talleres y muy bueno, ha sido bastante sabroso y de verdad gracias por la invitación, Patricia. Eh, lo tengo aquí grabado, no sé si lo subo de hecho tendría que editar las dos partes Ujú. o colocarlas por trozos. No sé cómo prefieren mandarlo sobre la lectura, sobre la inspiración, como quieran, porque ya leer como un chorizo o ver un chorizo de 2 horas casi parece una película de Scorsese. Esta última, ¿cómo que se llama? El Irishman. Entonces el mío sería el Coachman, una cosa. Pero bueno, nada, Patricia, agradecido y bueno, pendiente entonces para seguir conversando de literatura y de la vida cuando ustedes lo quieran. No, muchísimas gracias a todos los que participaron, a Mario por haberse sumado a esta iniciativa, todos con Mima, para ayudar en la sanación de Mima. Y bueno, básicamente la grabación sería para quienes no pudieron estar, pero sí aportaron y Claro, querían formar parte del taller. exacto. Entonces, de verdad, Y claro, gracias a todos por este rato y por su participación y sus comentarios también. bueno, un beso a todos. Pasen feliz noche. Creo que Nayeli está Igualmente. ya en la medianoche. Debe estar acostada. Nayeli. Ajá, Nayeli. Toda espelucada. Se arregló para despedirse. En cambio, bueno, al lado del mundo apenas cruzamos el ocaso. Nos acercamos al ocaso. Pero bueno. Nada, pueden seguirme por mis redes. Clarísimo. Les paso un reel, un portafolio que tengo en WhatsApp. Hay un texto, creo que fuiste tú, Patricia, la que me preguntó lo de la crónica. No veo bien acá. Te puedo pasar algunas crónicas que yo leo, no es que sean las propicias para aprender o qué sé yo, pero podemos compartir allí crónicas también, que es un género que me apasiona. Y otras crónicas que me gustan muchísimo, incluyendo la de
Valencia. A mí se me ocurre que si quieres podemos dejar estos, los chats de WhatsApp son temporales, pero lo podemos dejar abierto esta mañana y por ahí nos puedes enviar Perfecto. algunas recomendaciones, links. Creo que comentaste de algunos decálogos, también los puedes compartir por ahí. PDF, Todo el material que tú quieras compartir, podemos dejar ese chat abierto esta mañana para que nos compartas ahí lo que tú quieras. Ah, no, buenísimo. Vale, ahorita me hago un descanso y doy en la clase y les mando cosillas por ahí. Bueno, un abrazo. Chévere. Y bueno, ya les vamos informando cómo compartiremos el video. Yo creería que sería por WeTransfer, pero no sé, eso ya voy a hablar con Humberto y contigo conversamos cómo hacemos lo del video para... Igual las personas que estuvieron, si lo quieren, también se los podemos enviar. Perfecto. Buenísimo. Bravo. Nos vemos entonces. Chévere. Gracias a todos. Que estén muy bien. Hasta luego. Vale. Esto recording.